Entonces, vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Yo creo que hablar del Espíritu Santo es un tema bastante amplio, ¿cierto? Del cual creo que ¿cómo se llama? Se debería de hablar harto. Pero vamos a ver algunas cosas, porque eh, vamos a ver Romanos 8:9 primero para poder distinguir claramente que, ¿cierto? El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Si bien no hay, ¿cómo se llama?, jerarquías, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, en decir de que hay una primera persona, una segunda o una tercera persona en grado de importancia, ¿cierto? Sino que cuando, ¿cómo se llama?, se habla de primera, segunda o tercera persona, no es que bíblicamente haya una que sea primera, una que sea segunda, la otra que sea tercera, sino que uno, eso se hace simplemente para poder llevar el orden en que nuestro Dios trino sea manifestado, ¿cierto? Principalmente en el antiguo ¿cómo se llama?, Testamento por el Padre, por el Hijo, y ahora el que gobierna la Iglesia, el Espíritu Santo. Entonces, hay que entender de que es el Espíritu Santo el que obra en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino que obra en el creyente. Y entender, ¿cierto?, que hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios, ¿no? Una deidad, un ser, ¿cierto? Pero a la vez, ¿cómo nosotros podemos entender estas verdades que muchas veces hay gente que piensa que es una contradicción, y realmente no es una contradicción, es una aparente contradicción, pero que a la luz de las escrituras tiene una explicación? Es un misterio, pero no es una contradicción, en el sentido de que primero tenemos que pensar de que Dios tiene una naturaleza que no es comparable con ninguna otra cosa, ya que es una naturaleza única del único ser divino y del único ser que tiene esas características, las cuales son intransferibles. No hay otro ser que pueda tener los atributos de Dios, por ejemplo. No hay otro ser, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No hay otro ser que sea omnipotente, omnipresente, ¿cierto? Y no hay otro ser que tenga el oficio de creador, como, como crear desde la nada, darle sustancia, ¿cierto? Y darle esencia de vida a las cosas para que puedan subsistir. Entonces, vemos de que desde ese punto de vista hay que entender, ¿cierto?, de que obviamente la naturaleza, la esencia de Dios va a ser un misterio. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que guiar por lo que dice la palabra. Y la palabra nos muestra claramente que hay un solo Dios, eso es indiscutible, ¿cierto? Hay, ¿cómo se llama? Uno de los pasajes en Deuteronomio dice: Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es, ¿cierto? Y lo ratifica el Señor Jesucristo también. Dice que ese es el mandamiento principal. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Pero pese a que hay muchos pasajes que hablan de que Dios es uno, también nos muestran a tres personas que se distinguen entre sí. Y vamos a ver uno de los muchos pasajes, Romanos 8:9, aunque hay más, ¿cierto?, que nos hablan de esto. Romanos 8:9 dice: Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Voy a continuar con el versículo 10 y el 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En estos tres pasajes uno puede ver varias cosas, entre ellas, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? En el contexto bíblico, Pablo está hablando de andar en el Espíritu y andar en la carne, ¿ya? ¿Cómo se llama? Sin embargo, hay una comparación bastante importante en el versículo 9. Está hablando de el Espíritu de Dios mora en vosotros, y después lo iguala al Espíritu de Cristo. Y por
algunos pasajes como este es que hay personas de que han llegado a un extremo de decir de que no hay otra persona que sea, cierto, se llama el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es literalmente Jesús. ¿Ya? Pero nosotros vemos aquí de que dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo porque Cristo es Dios. Y vamos a comprobarlo. En el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? El Padre. Vamos a ver Gálatas 1. Gálatas 1:1. Dice, Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, bueno, hay más pasajes, pero este pasaje nos muestra claramente de que el Padre se identifica que Él lo resucitó de entre los muertos, a Jesús. Hay otros pasajes que hablan de que Jesús resucitó por el Espíritu Santo, que fue, ¿cierto?, el Espíritu Santo, y el mismo Señor Jesucristo también dice de que Él mismo va a entregar su vida y Él se va a levantar de entre los muertos. Pero vemos aquí de que el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús se está refiriendo principalmente al Padre. Por lo tanto, en estos tres pasajes nosotros vemos de que el Espíritu de Dios, como persona, también se identifica como Espíritu de Cristo y como Espíritu del Padre. Lo cual nos muestra, ¿cierto?, de que la unidad que hay de la deidad. Hay otros pasajes, como por ejemplo en Juan 4, que dice que Dios es espíritu. Entonces, muchas veces se ha malentendido esto y se ha pensado de que cuando dice de que Dios es espíritu, ¿cierto?, es porque es solamente una persona. No, está hablando de la naturaleza de Dios. Que la naturaleza de Dios, ¿cierto?, dice de que Dios es espíritu y obviamente ese espíritu es el Espíritu Santo. Entonces, son tres personas, son tres personalidades diferentes, distintas, que se diferencian. Y en estos tres pasajes nos muestra esa distinción. Porque, ¿cómo se llama?, nos dice que si mora el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, mora en vosotros, significa que ¿quién está morando? Cristo. El versículo 10 dice, pero si Cristo, ¿cierto?, está en vosotros, pero si Cristo está en vosotros, ¿cierto? Entonces está diciendo de que del hecho de que el Espíritu Santo more en ti, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre. No hay tres espíritus, no es que el Padre tenga un espíritu, no es que el Hijo tenga un espíritu y el Espíritu Santo sea otro espíritu, sino que vemos de que los tres son un solo ser y hay un espíritu porque Dios es espíritu y ese espíritu es el Espíritu Santo. Su naturaleza es espíritu, pero tiene tres personas, son tres personas diferentes. Ojo, que no son tres personalidades en el sentido de cómo uno concibe las personalidades, porque para un ser humano, ¿cierto?, uno tiene una personalidad porque soy un ser. Sin embargo, si yo hay enfermedades, ¿cierto?, o hay trastornos donde, ¿cierto?, una persona tiene personalidades múltiples. Y hay casos donde esas personalidades múltiples pueden ser muchas, ¿cierto? Pero, sin embargo, aunque es un mismo ser con muchas personalidades, no es de comparar y no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que donde está la presencia del Espíritu Santo, y es lo que vamos a comprobar ahora, está la presencia del Padre y del Hijo. Donde está la presencia del Hijo, está la presencia del Padre y del Espíritu Santo, y donde está la presencia del Padre, o donde está el Padre, ¿cierto?, está la presencia completa de Cristo y del Espíritu Santo. Vamos a ver. Primero vamos a revisar Juan 5:43, porque lo vamos a comparar con la obra del Espíritu Santo. Juan 5:43. Nosotros vemos de que el Espíritu Santo es un vicario de Jesús, es un vicario de Cristo. Entonces, nosotros vemos de que en calidad de funciones,
¿cierto? Las tres personas de la Trinidad, ¿cierto? O de la triunidad de Dios se diferencian, ¿cierto? Aquí vamos a ver un ejemplo. Juan 5, versículo 43. Juan 5, versículo 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiríais. Es interesante que aquí Jesús dice que ha venido en el nombre del Padre. Por lo tanto, vemos de que, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, fue enviado por el Padre en el sentido de que fue un vicario, un representante. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo en nombre del Padre porque estaba haciendo lo que el Padre quería y lo que el Padre hubiese hecho ahí, ¿cierto? Para tratar de explicarlo de algún modo. Entonces, cuando vemos esa vicariedad de, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, también vemos por qué Él dice, ¿cierto?, que el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Porque Jesús no viene en su propia representación, sino que viene en representación de Él mismo. Es como, por ejemplo, cuando hay un reino o hay, una nación, ¿cierto?, que envía embajadores, ¿cierto? Y si esos embajadores son, rechazados, prácticamente estoy haciendo un rechazo, ¿cierto?, a el reino que los envió, al rey que los envió. Incluso hay ejemplos bíblicos de eso que pasó con el rey David, ¿cierto? Envió embajadores y los enviaron de vuelta avergonzados. Entonces, vemos de que en ese sentido de vicariedad del Señor Jesucristo, nosotros entendemos de que el que lo rechaza a Él, rechaza al que lo envió, al Padre. Y por otra parte, nosotros vemos que como el Padre, el Hijo son uno, son un solo Dios, son uno solo, ¿cierto? Un solo ser, ¿cierto? Vemos de que el que está rechazando al Hijo está rechazando también al Padre y obviamente también al Espíritu Santo. Ahora, desde el punto de vista de vicariedad, porque para poder entender la obra del Espíritu Santo y no confundirnos, debemos de entender esta obra de vicariedad. Vamos a ver Juan 6:38. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esa es la vicariedad, que estoy haciendo la voluntad de otra persona. Lo que hablo, lo que digo, lo que contesto, cómo actúo, lo que pienso, todo es la voluntad de otro, por lo tanto estoy siendo un reflejo de la otra persona, desde el punto de vista de vicariedad. Vamos a ver qué pasa entonces con el Espíritu Santo. Juan 14, 21 al 26. Juan 14, 21 al 26 dice: y el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas dice, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces vemos acá de que cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice, el que guarda mis mandamientos, ¿cierto?, dice, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primero, aquí el Señor Jesucristo está haciendo una distinción entre él y el Padre, ¿cierto? Claramente, o sea, pensar de que no son dos personas distintas, ¿cierto?, es ilógico desde las mismas palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Él dice, primero, ¿cierto?, dice, el que guarda mis mandamientos es el que me ama y mi Padre le amará y yo, Jesús, ¿cierto?, me manifestaré a él. Entonces hay una pregunta que dice, ¿cómo es esto que te manifestarás a nosotros y no al mundo, por ejemplo? Entonces el Señor Jesucristo responde. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos, en plural, a él y haremos con él morada. Entonces, vemos aquí, ¿cierto?, de que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, ¿cuál es la manifestación de Jesús?
que el Padre y el Hijo van a ser morada en el creyente cuando el creyente guarde sus mandamientos. Y es interesante porque recién leímos en Romanos 8, ¿cierto?, que dice si el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿cierto?, comparándolo con el Espíritu de Cristo, pero después, en los mismos pasajes, nos dice que es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, hablando de que ese Espíritu es el que nos va a resucitar. Entonces vemos de que el Espíritu Santo claramente se distingue, en Romanos 8, ¿cierto?, se distingue como una persona aparte, aunque son el mismo ser. Y vemos acá en Juan, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, mora el Padre y el Hijo en el creyente, a través del Espíritu Santo. Porque aquí se está refiriendo a que el que guarda mis mandamientos, ¿cierto?, vendré yo y mi Padre y moraremos en él, se está haciendo referencia clara a la habitación del Espíritu Santo dentro del creyente, cuando el Espíritu Santo hace morada en el creyente. Este es un tema extenso, pero solamente quería introducirlos al tema de la importancia del Espíritu Santo, de la persona de la Trinidad del Espíritu Santo, que es un vicario de Cristo. Y vamos a ver más de esto, cómo se complementa esta vicariedad, por tratar de decirlo de alguna forma. Vamos a ver en el mismo Juan 14, ¿cierto?, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará las cosas que yo os he dicho. Aquí vemos, ¿cierto?, de que el Padre envía al Espíritu, al nuevo Consolador o al otro Consolador o al otro ¿cómo se llama?, Paráclito, ¿cierto?, en nombre de Jesús. Eso significa que lo envía como en nombre de Jesús, o sea, como vicario de Jesús. Que todo lo que va a ser en nombre de Jesús, en nombre de la persona de Jesús, como si Jesús lo hubiese hecho o lo que Jesús quiera hacer. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de el Espíritu Santo, que está en el mismo contexto. En Juan 15, versículo 26. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí está, ahora Jesús dice, yo lo enviaré. Enviaré el Espíritu que procede del Padre y Él dará testimonio de mí. Y hay otros pasajes, hermanos, que hablan de que Él me glorificará, porque no hablará de sí mismo, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Él me glorificará, porque entonces vemos ahí de que esa es la vicariedad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, cuando mora en el creyente, está morando en ti en nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo está morando en ti en nombre de Jesucristo. Por lo tanto, esta persona de la Trinidad, cuando mora en ti, está morando Jesucristo en ti, porque está haciendo una vicariedad representativa. Cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, porque como ya hemos visto, ¿cierto?, en las Escrituras habla de muchos bautismos, habla de, ¿cómo se llama?, por lo menos 9, ¿cierto? Y uno de esos bautismos es el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente al bautismo con o en el Espíritu Santo, que es el que vemos descrito en Hechos 2, por ejemplo, o del que habla, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, en Hechos 1:8, ¿cierto?, que habla de la promesa del Padre. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Pero en las Escrituras vemos otro bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo dice que por un espíritu hemos sido injertados al cuerpo de Jesucristo. Entonces, vemos de que es el Espíritu Santo el que nos injerta al cuerpo de Jesús, es el Espíritu Santo el que obra la salvación, el que hace la obra sobrenatural, que nosotros pasemos de muerte a vida, de estar sin
Dios en este mundo a ser injertados en el cuerpo de Jesucristo. Y eso no es ser miembros de una iglesia, sino ser miembro del cuerpo de Jesucristo. Habla del proceso de la salvación. También las Escrituras dicen de que hemos sido bautizados con un bautismo en un cuerpo, que no está haciendo referencia al bautismo en agua, ni al bautismo en el Espíritu Santo, sino al bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Jesucristo. Las Escrituras dicen de que hemos sido revestidos de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos reviste de Jesús. Es el que obra prácticamente la salvación. Por eso que las Escrituras dicen de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y cuando habla de llamar Señor no es solamente de proferir esa palabra, sino del sometimiento que viene, por lo cual el mismo Señor Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Por lo tanto, vemos de que toda la obra que hace el Espíritu Santo la hace en el nombre de Jesucristo. Es un vicario del Señor Jesucristo. Y esto se cumple porque el mismo Padre lo envía en el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos aquí, Jesús hace la obra del Padre. El Espíritu Santo hace la obra de Cristo, que le envió a ser el Padre. Por eso que el Padre envía al Espíritu en el nombre de Jesús. Y Jesús envía el Espíritu Santo en su nombre, que procede del Padre. Y ¿cómo se llama? Ahí se cumple. ¿Cómo es posible que pueda cumplirse esto que dice, cierto, el Señor Jesucristo: nadie viene a mí si no lo trajera el Padre, y nadie va al Padre si no es por mí? Y todo eso se produce a través del Espíritu Santo. Por eso que su obra de salvación, en gran parte, es dar conciencia de pecado, justicia y juicio. Porque ahí está obrando la salvación. Sin esa obra sobrenatural no puede obrar, no puede haber salvación, porque eso es lo que nos lleva al nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo. Por eso que encontramos en las Escrituras que cuando dice de que el Espíritu Santo está en vosotros, hay pasajes donde dice: Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. O que el Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque es un vicario. Está el nombre en representación de él. Donde está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Cristo. No que sea un espíritu diferente, no que el Padre tenga un espíritu, de que el Hijo tenga otro espíritu y que el Espíritu Santo tenga otro espíritu, porque si no estaríamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un ser que es un espíritu, pero que es en tres personas. Y ese es el misterio. No es una contradicción, sino que es un misterio. Hablando de la naturaleza del único ser que está por sobre todas las leyes y por sobre todas las cosas, ¿cierto? De que vemos de que donde está, o sea, aquí vemos a estas tres personas obrando, ¿cierto? Desde un punto de vista de vicariedad. Entonces, desde ese punto de vista de vicariedad, nosotros podemos asegurar que donde está el Espíritu de Cristo, donde está el Espíritu Santo, esta persona diferente al Padre y diferente al Hijo, ¿cierto? Desde el punto de vista de vicariedad, uno puede decir claramente de que está Cristo, porque está en ese lugar como vicario de Jesús. Vicario en el sentido divino. Está vicario, ¿cierto? Con su poder omnipresente, ¿cierto? Omnisciente, etcétera, etcétera. Está representando a Cristo en esencia. Pero también nosotros vemos otra parte, que como es un solo ser, donde está la presencia de la persona del Espíritu Santo, está la presencia del Padre y del Hijo. Donde está la presencia del Espíritu Santo, está la presencia del Padre y del Hijo tácitamente por el hecho de ser un solo Dios. Y ese es el misterio de la Trinidad. Nosotros vemos de que esta palabra Trinidad no sale en las Escrituras, sino que fue, usada para explicar y defenderse de las herejías que habían, creo que en el siglo II, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Pero realmente vemos de que está clara en las Escrituras, de que Dios es un solo ser, un solo Dios, pero tres personas que coexisten, que son una unidad. No es un Dios o un ser con tres cabezas, ¿cierto? O con tres personalidades. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia en una persona que tenga tres personalidades?
¿cierto? Que cuando hay una personalidad manifestándose, las otras dos no están. Cosa que no pasa con Dios. Con Dios, ¿cierto? Tenemos que donde hay una de las personas, ¿cierto? Está Dios, porque es uno, es un ser. Entonces, desde dos puntos de vista, el Espíritu Santo está en ti, y desde el punto de vista de su función como vicario de Cristo y como enviado del Padre, ¿cierto? Está Cristo en ti y está el Padre en ti. Por eso que se puede cumplir lo que dijo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el Señor Jesucristo? De que vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada con Él. Y 2 versículos después habla de que va a venir el Consolador. Entonces está introduciendo de que cómo va a ser posible esto a través del Espíritu Santo. Entonces, desde el punto de vista de vicario, ¿cierto? Esta persona de la Trinidad está en ti y como vicario está Cristo y está el Padre, está Dios en ti. Por eso que nosotros vemos pasajes donde dice que somos templos del Espíritu Santo, que somos templos de Dios. Y lo compara como una igualdad. Y también desde otro punto de vista, y esto quiero que quede claro, desde el punto de vista del ser de Dios, de la unidad de Dios, del único ser, ¿cierto? Donde está el Espíritu de Dios, donde está cualquiera de las tres personas, ¿cierto? Está la esencia de Dios completa. Entonces, desde ese punto de vista de que Dios es un solo ser y no tres dioses, es que si está el Espíritu Santo en ti, está toda la presencia de Cristo y está toda la presencia del Padre en ti. Por eso que las Escrituras dicen claramente de que este es el misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero ¿cómo está Cristo en nosotros? A través de la persona del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, para terminar, ¿cierto? Para que entendamos la vicariedad del Espíritu Santo y la esencia de Dios. Desde el punto de vista de vicariedad, donde está la presencia del Espíritu Santo, está Cristo, porque está como vicario. Y no solo Cristo, sino también el Padre, porque el Padre es el enviado, el vicario del Padre. O sea, Cristo es el vicario, el enviado del Padre. Y así el Espíritu Santo para continuar la obra de Cristo. Y desde el punto de vista de esencia, donde está la presencia de la persona de la Trinidad del Espíritu Santo, está la presencia del Padre y del Hijo, porque son un solo ser. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. El Espíritu de aquel que sostiene todas las cosas. El Espíritu de aquel que es Dios. Mora en nosotros. Está en nosotros. Y está a favor de nosotros. Y eso nos asegura de que está Cristo, el Padre, Dios en su esencia completa, está en nuestras vidas. Empecemos a vivir como gente que realmente en nuestro interior vive el Dios Todopoderoso, que sostiene todas las cosas, que le da sustento, que le da esencia y que las mantiene en existencia. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Las Escrituras dicen que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo nos quiere guiar en cada aspecto de nuestra vida. Dejémonos guiar. Dejémonos guiar. Busquemos la guianza interna. Porque miren, hermano, muchas veces nosotros vivimos por la guianza externa. Por ejemplo, yo veo dónde se abren puertas, ahí Dios me está guiando. Si hay, una puerta que no se abre, ya, entonces es por otro lado. Y no necesariamente es así. No busquemos las guianzas externas, busquemos las guianzas internas. Que yo empiece a buscar certezas en mi corazón de qué es lo que Dios quiere que haga. Independientemente que se cierre la puerta, yo sé que es eso lo que Dios me quiere hacer y voy a seguir perseverando. O independientemente que se me abra una puerta, la guianza del Espíritu Santo interna en mí me va a decir, no, por ahí no, aunque esté muy abierta la puerta. Y yo no voy a insistir. Nosotros vemos ejemplos bíblicos de eso. Cuando Pablo, por ejemplo, quiso predicar en cierto lugar porque pensaron que se le estaba abriendo una puerta y el Espíritu Santo les dijo no.
pese a que se estaban dando todas las condiciones para hacerlo. Entonces ahí vemos de que la guianza interna es la que importa en cada aspecto de nuestra vida, hermano. ¿Cómo se llama? Yo, por ejemplo, en el ámbito, ¿cómo se llama? Laboral y en el ámbito de, ¿cómo se llama? El ministerio, ¿cierto? Muchas veces uno ve de que aparentemente se te cierran puertas. Tanto en lo laboral como, ¿cómo se llama? En el ministerio. Pero hay una guianza interna de parte de Dios, ¿cierto? Que a mí me dice y me da una certeza de qué es lo que debo hacer, independientemente que se cierren las puertas. Y así tiene que ser en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar la seguridad de la guianza, de qué es lo que Dios nos quiere guiar, a qué nos quiere llevar. Amén, hermanos. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, por poder compartir, Señor, con mis hermanos, de tu palabra, de tu esencia. Yo te ruego, Señor, que nos trates, Espíritu Santo. Tú eres el vicario del Señor Jesucristo, el enviado del Padre, que procede del Padre, y vives en nosotros y has venido aquí para glorificar a Jesús. Cada vez que estamos glorificando a Jesús, estamos glorificando a Dios. Yo te pido, Señor, que empieces a avivar nuestros corazones, Señor, y a darnos la conciencia de qué significa que el Espíritu del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó, y que está a la diestra de nuestro Dios, vive en nosotros, mora en nosotros, que hemos sido investidos de tu poder. Danos esa conciencia, Señor, de una manera práctica, para que podamos obtener tu guianza, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, y podamos obtener esa guianza interna, y no buscar cosas externas, sino esa guianza interna en nuestros corazones como hijos de Dios que somos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que obres, Padre, en cada uno de nosotros, Señor, que tu poder nos llene en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, en nuestras emociones, Señor, en nuestro sentir, en nuestra voluntad, Señor, para que podamos entender, comprender, ser impregnados de tu unción, de tu poder, Señor, y ser guiados en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestro llamado, Señor, y poder perseverar. No pensar que porque se cierra una puerta, Señor, es porque no tenemos que ir por ahí necesariamente, o porque se abre una es porque tenemos que entrar a ojos cerrados, sino que podamos realmente depender de nuestra comunión interna contigo, Espíritu Santo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Del hecho de que Cristo habite en nosotros, es el hecho realmente la seguridad que tenemos esperanza. Pone tus manitos. Del hecho de que Cristo habite en nosotros es la esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Tú habitas en nosotros y esa es nuestra esperanza de gloria, Señor. De que tú nos has dado el sello de que habitas en nosotros por medio del Espíritu Santo. Yo te bendigo, Señor, y te ruego que obres en cada uno de nosotros, Señor, con fortaleza, con poder, con convicción, con esencia, de que tenemos la esperanza más grande, Señor, en nosotros, por causa de que tú vives y reinas, Señor, en nuestros corazones. Yo te ruego que obres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.